Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los grandes misterios de la era de Internet. Uno que, bueno, a más de una década de distancia, sigue sin una respuesta clara. Así es. Hablamos de Cicada 3301. Exacto. Y para esta exploración tenemos una colección de artículos, análisis, testimonios, de todo un poco para intentar reconstruir la historia. La misión, suena simple, pero el tema es de todo menos eso. Para nada. Vamos a tratar de entender qué fue Cicada 3301, cómo funcionaban sus desafíos, que eran increíblemente complejos, y sobre todo la gran pregunta, ¿para qué o para quién era todo esto? El punto de partida es fascinante. Totalmente. Todo arranca en un lugar bastante improbable, el Foro 4chan, el 4 de enero de 2012. Hay que imaginarse la escena, ¿no? En medio del caos de memes y discusiones anónimas, de repente aparece una imagen. Súper simple. Fondo negro, texto blanco. Nada más. Pero el mensaje era electrizante. Decía: hola, estamos buscando individuos altamente inteligentes. Para encontrarlos hemos concebido una prueba. Hay un mensaje oculto en esta imagen. Encuéntralo y te llevará por el camino hacia nosotros. Esperamos con ansias conocer a los pocos que llegarán al final del camino. Buena suerte. 3301. Y con eso dio inicio lo que muchísimos llaman el enigma más elaborado y misterioso de la era del Internet. Y lo más increíble es que esa pregunta inicial, la de ¿quiénes son nosotros?, sigue siendo la gran incógnita. Las teorías son de película, de verdad. A ver, ¿cuáles son las principales? Pues van desde que era una herramienta de reclutamiento súper secreta de la CIA o la NSA. La clásica, claro. Claro. O que era una sociedad secreta de cypherpunks buscando, aliados para luchar por la privacidad. También está la idea de un juego de realidad alternativa con un presupuesto y una complejidad nunca antes vistos. O la opción que a mí me parece más desconcertante. ¿Cuál? Que todo fuera simplemente la broma más sofisticada de la historia, ejecutada a escala global. Esa es una posibilidad que no se puede descartar. Y es que desde el primer minuto, o sea, desde el vamos, quedó claro que esto no iba a ser un paseo. Mucha gente con conocimientos técnicos se lanzó a analizar la imagen. Claro, la primera pista requirió usar un software de esteganografía. Que es, para quien no lo sepa, básicamente el arte de ocultar un mensaje dentro de otro archivo, ¿no? Como esconder texto en los píxeles de una foto. Exacto. Pero aquí es donde Cicada mostró sus cartas por primera vez. Fue un momento genial. Por el señuelo del pato. Es que muchos lograron extraer algo. Pero lo que encontraron fue una imagen de un pato con un texto que decía algo como: ups, solo un señuelo. Parece que no pudiste adivinar cómo sacar el mensaje. Jaja, qué crueldad. Pero fue una declaración de intenciones. Te estaban diciendo: esto va a ser frustrante, vamos a jugar contigo. Solo los más persistentes y los más creativos van a pasar de la primera pantalla. Era un filtro desde el segundo uno. Y me parece que ese filtro no era solo técnico, ¿verdad? Cuando uno ve lo que se necesitaba para avanzar, te das cuenta de que no buscaban al típico genio de la computación. Para nada. Y aquí está la clave para entender a Cicada. No buscaban solo a un hacker. Al mezclar, por ejemplo, criptografía con referencias a Aleister Crowley y filosofía, estaban filtrando por una mentalidad muy específica. Ah, claro. Buscaban a alguien que no solo pudiera romper un código, sino que también se preguntara por qué ese código está ahí y qué significa en un contexto más amplio. Es un filtro de personalidad, no solo de habilidad. A ver, desglosemos eso porque la mezcla es increíble. Por un lado, tenías lo esperado. Criptografía avanzada, desde el cifrado César, que es de la época romana, sí, hasta algoritmos modernos. Ingeniería inversa para desarmar programas, seguridad de datos, lo típico de este mundo. Pero por el otro, tenías que saber de literatura, con referencias a William Blake o William Gibson, el padre del cyberpunk. Y de filosofía, de Nietzsche, de Jung, de Sartre. O de arte, de M.C. Escher, de música de Bach. Y hasta de textos ocultistas. Y por si fuera poco, numerología maya, teoría de números complejos. Y claro, saber moverte de forma anónima por la red Tor y la Deep Web. Básicamente buscaban un polímata de la era digital, una especie de Leonardo da Vinci del siglo XXI. O sea, hasta este punto, con toda esa complejidad, todavía podía ser obra de una sola persona muy, muy brillante en su sótano, ¿no? Podría ser, sí. Pero entiendo que hubo un momento que lo cambió todo.
Un momento en que el juego rompió la pantalla del computador y saltó al mundo físico, ¿cierto? Exactamente. Y ese fue el punto de inflexión para todos los que seguían el rastro. De repente, una de las pistas no era un texto cifrado ni una URL. ¿Qué era? Era una serie de coordenadas GPS. Y no apuntaban a un servidor en algún lugar remoto, sino a postes de luz en 14 ciudades de varios continentes. ¡Wow! Hay que hacer una pausa aquí. Estamos hablando de una operación lógica, global, anónima y simultánea. Ajá. Esto ya no es un genio solitario. Para nada. Esto requiere un nivel de organización y recursos que descarta por completo la idea de que fuera una broma de un par de amigos. Claro, porque tenías puntos en Varsovia, en Polonia, Granada, en España. París, Sydney, Seúl y varias ciudades en Estados Unidos. ¿Y la gente fue? Los participantes que vivían cerca de esas coordenadas se acercaron y lo que encontraron fueron carteles pegados en postes de luz. Con la imagen de la cigarra, me imagino. Exacto. La cigarra y un código QR que al escanearlo te llevaba a la siguiente pista. Esto probaba dos cosas fundamentales. A ver. Primero, que si cada 3301 era una organización con alcance internacional y capacidad de coordinación en el mundo real. Y segundo, y esto es crucial, es que todo estaba protegido contra imitadores. ¿Cómo hacían eso? Porque en Internet, claro, cualquiera podría haber publicado una pista falsa y desviar a todo el mundo. Usaban algo llamado clave privada GPG. Pensemos en esto como un sello digital, una firma criptográfica que es, imposible de falsificar. Ah, ya. Cada mensaje oficial, cada pista, venía firmado con esta clave. Así, los participantes podían verificar que estaban siguiendo al verdadero Cicada 331 y no a un troll. Era la garantía de autenticidad en medio del caos. Justamente. Esto nos da una idea de la escala global. Pero, ¿cómo se sentía ser una de las personas intentando resolver esto en tiempo real, contra el reloj? Debía ser una locura. Por suerte, tenemos el relato de gente como Joel Eriksson, un investigador de criptoseguridad sueco que documentó todo su viaje. La experiencia de Eriksson es fascinante porque nos muestra el laberinto desde adentro. Él pensó que sería un desafío divertido, un bonito desafío, dijo él. Y se encontró con algo mucho más profundo, mucho más. Su recorrido fue un microcosmos de todo el enigma. Empezó, como todos, con la imagen inicial. Logró evitar el señuelo del pato y encontró la primera pista real. Un texto cifrado con el cifrado César. Al descifrarlo, obtuvo una dirección de Internet, una URL, y esa página lo llevó a una imagen. Y dentro de esa imagen, usando otra vez esteganografía, encontró un código de libro. ¿Qué es eso exactamente? Un código de libro es una técnica de cifrado donde la clave para entender un mensaje está en un texto específico. En este caso, la clave estaba en una publicación en el foro Reddit. Ok. Las pistas lo llevaron a una serie de números mayas que, una vez traducidos, lo condujeron al siguiente paso. Y aquí es donde la cosa se pone aún más extraña. Más todavía. La pista era un número de teléfono. Espera un momento, un número de teléfono. O sea, después de criptografía maya, runas, códigos ocultos en imágenes, la siguiente pista es algo tan análogo como hacer una llamada a Texas. Totalmente inesperado. Un giro increíble, ¿no? Increíble. Eriksson llamó y se encontró con un mensaje de voz grabado. Decía algo como, muy bien, lo has hecho genial. Hay 3 números primos asociados a la imagen original. 3301 es uno de ellos. Ok, 3301 era parte del nombre, sí. Y el mensaje seguía. Tendrás que encontrar los otros 2. Multiplica estos 3 números y añade un .com para encontrar el siguiente paso. Y la genialidad de esto es que los otros 2 números primos habían estado a la vista de todos desde el principio, pero nadie los había visto. Exacto. Eran el ancho y el alto en píxeles de la primera imagen publicada en 4chan. Una pista escondida a plena vista. Al multiplicar esos 3 números, Eriksson obtuvo la URL de una página oculta en la red Tor. El final del camino, casi. Casi. Porque aquí es donde su carrera, como la de casi todos, llegó a un final muy abrupto. Cuando finalmente accedió a la dirección, era demasiado tarde. ¿Qué pasó? El sitio web se había cerrado.
y solo mostraba un mensaje. Queremos a los mejores, no a los seguidores. Durísimo. Y aquí llegamos a una de las grandes paradojas de todo este asunto, ¿no? La organización criticó explícitamente que la gente se hubiera unido en foros como Reddit para colaborar. Sí, es la gran ironía de Cicada 3031. Buscaban genios solitarios, pero crearon un enigma tan difícil que en la práctica obligaron a miles de personas a colaborar. Crearon sin querer una de las mayores demostraciones de inteligencia colectiva y colaboración en línea de la historia, precisamente mientras buscaban individuos que pudieran hacerlo todos solos. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué pasó con esos pocos que sí llegaron a tiempo? Esa es la parte más oscura del misterio. Porque la información es casi nula. Los que llegaron a esa página a tiempo y se registraron, simplemente desaparecieron de los foros públicos. Se desvanecieron. Lo poco que se sabe viene de relatos filtrados y, bueno, no verificados. El más conocido es el de un joven llamado Marcus Wanner. ¿Qué contó él? Él afirmó que tras pasar esa prueba, recibió un correo con más acertijos, esta vez personalizados. Al superarlos, fue invitado a un foro privado en la Dark Web junto a otros 20 ganadores. Vaya. Y según Wanner, allí se les presentó el supuesto objetivo de Cicada: desarrollar software de código abierto para proteger la privacidad y la libertad de información. Pero de nuevo, es una historia sin confirmar. Claro, hay que tomarlo con pinzas. Y como si no fuera suficiente misterio, en las rondas que lanzaron en 2013 y 2014, apareció un elemento que lo complicó todo aún más. El libro. El Liber Primus. El primer libro, en latín. Un libro digital de 73 páginas supuestamente escrito por la propia organización. Y es de una complejidad abrumadora. Está escrito enteramente en un sistema de runas. Un alfabeto antiguo, pero adaptado por ellos, ¿no? Sí, es un sistema propio. Y fíjate, a día de hoy, con la mente de miles de criptógrafos del mundo sobre él, solo se han logrado descifrar 17 de sus páginas. ¿Y qué dicen esas páginas descifradas? ¿Dan alguna pista? Es una mezcla increíblemente densa de filosofía y lo que parece ser una declaración de principios. Habla de conceptos como la muerte del ego, la idea del Übermensch. El superhombre de Nietzsche. Ese mismo. Y también la teoría de que la realidad que percibimos podría no ser más que una simulación. Esto refuerza esa idea de que no solo buscaban programadores, sino pensadores con una visión del mundo muy, muy particular. Con todo esto sobre la mesa, analicemos las grandes teorías. ¿Quién estaba detrás de todo esto y por qué? La más popular siempre ha sido la de la agencia de inteligencia. Es de explicación más lógica para muchos, sí. La NSA, la CIA, el MI6 británico, todas son organizaciones que necesitan desesperadamente criptoanalistas de élite. Y que además tienen los recursos para una operación global así. ¿Hay alguna evidencia que apunte a eso? La evidencia más fuerte es circunstancial. Unos años después de Cicada, tanto la Marina de Estados Unidos como la propia NSA lanzaron desafíos de reclutamiento públicos que eran claramente inspirados en el formato y estilo de Cicada. Era como si dijeran, vimos lo que hicieron y funciona. Exacto. Pero también está la teoría del grupo ciberactivista, que encaja con la historia de Marcus Wanner. Claro, un grupo tipo Cypherpunk, en la línea de los primeros defensores de Bitcoin o Wikileaks, justo. Gente que cree que la privacidad es un derecho fundamental y que busca mentes brillantes para crear herramientas que la protejan del control gubernamental y corporativo. El contenido del Liber Primus apoya esta visión. Luego está la más extraña, la secta o el culto. Esa es, más especulativa. Pero por las referencias al ocultismo, a Aleister Crowley y la naturaleza casi mesiánica del libro, algunos creen que era un método para reclutar adeptos para un culto moderno. Una especie de, iglesia tecnócrata. Y finalmente, la idea del juego de realidad alternativa o ARG, que casi todos descartan, ¿no? Sí, se descarta porque, a diferencia de otros ARGs que suelen ser campañas de marketing para una película o un videojuego, aquí nunca hubo un producto que vender. Nadie intentó monetizarlo. El esfuerzo parece completamente desproporcionado para ser solo un juego. Totalmente. Y es importante aclarar también de que no se trataba Cicada. Se tomaron muy en serio su reputación y se desmarcaron de varios grupos que intentaron usar su nombre. Absolutamente. Cuando un grupo de hackers usó su nombre en 2015 para atacar a la organización Planned Parenthood, Cicada 3301 emitió un comunicado firmado con su clave PGP. Su sello de autenticidad. Desvinculándose por completo y condenando el acto.
También negaron cualquier relación con actividades ilegales cuando fueron mencionados por autoridades en Chile. Y hay que ser muy claros, no tienen ninguna relación con el movimiento QAnon, aunque algunos de sus creadores se inspiraron en sus métodos, ni con un virus de tipo ransomware que apareció en 2024 usando su nombre. La organización original siempre pareció operar bajo un código ético muy estricto. Y de repente, después de los desafíos de 2012, 2013, 2014 y un par de mensajes crípticos más, se hizo el silencio. Su última comunicación verificada fue en abril de 2017. Un mensaje que simplemente decía, cuidado con los caminos falsos. Y desde entonces, nada. Se detuvieron tan misteriosamente como empezaron. Sí, pero su legado es innegable. Totalmente. Inspiraron a toda una generación de jóvenes a interesarse por la criptografía y la ciberseguridad. Su historia ha sido referenciada en la cultura popular, en series como Person of Interest. Y como decíamos, aunque buscaban genios solitarios, terminaron demostrando el increíble poder de la colaboración global en línea. Al final, el misterio central, ¿quiénes son y qué querían?, sigue sin resolverse. La organización desapareció de la vista pública, pero dejó un último desafío que permanece abierto para todo el mundo. El Liber Primus, su enigmático libro rúnico, está ahí. La mayor parte de sus páginas aún sin descifrar. Y la pregunta que queda flotando no es solo quiénes fueron o qué lograron con sus reclutas. No, la pregunta es, ¿qué conocimiento, qué filosofía, o quizás qué advertencia yace todavía oculta en esas páginas, esperando pacientemente a que alguien, en algún lugar del mundo, finalmente encuentre la clave?